¿Ya? Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa que, como sabéis, es donde vamos a dar el posicionamiento al respecto de la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno de Navarra. Queremos que esta reforma fiscal sirva fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, que garantice unos servicios públicos de calidad y, por otro lado, para favorecer la actividad económica para que, a su vez, pues avancemos en la creación de empleo, que creo que es el principal reto que tiene Navarra en estos momentos. Nuestra fiscalidad debe estar armonizada con el entorno y con el Estado para que no se generen distorsiones, y esto viene recogido en el propio Convenio Económico, el capítulo 1, artículo 7, en lo referente a la armonización tributaria de Navarra, en donde pone que la normativa tributaria establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado, cosa que con esta reforma fiscal no es así, ya que estamos en peores condiciones en todas las tributaciones. No decimos que no haya que subir impuestos, decimos que si se suben, el Gobierno debe explicar para qué. ¿Qué va a hacer con esa recaudación? Si le va a destinar a recursos para las listas de espera, si la va a destinar a recursos para paliar el copago sanitario, si la va a destinar a recursos para tener más profesores y menos niños en cada aula, o la va a destinar a la euskaldunización de la Administración. Porque no es lo mismo, ni la sociedad entendería la justificación según para qué se les pida un esfuerzo adicional que ya se viene haciendo especialmente por las rentas medias. Y como de momento el Gobierno no ha remitido su proyecto de presupuestos, que va tarde, pues desconocemos las prioridades que va a plantear, y además también sabemos que el proyecto de presupuestos, o sea que el presupuesto se aprobará después de las elecciones. No nos gusta la reforma fiscal que plantea el Gobierno. Por lo tanto, como no estamos de acuerdo en cuestiones que consideramos importantes, vamos a presentar enmiendas. Y lo hacemos así porque queremos ser constructivos, porque queremos hacer propuestas en aquello que consideramos va a perjudicar a las rentas bajas y a las rentas medias y también, y lo más importante, a la generación de actividad económica por parte de las empresas. Y a continuación os voy a ir desgranando nuestras reflexiones por impuestos. A ver, en materia de IRPF, estamos dispuestos a que se suban los tipos de las rentas a partir de los 60.000 euros. Pero no estamos de acuerdo con que una vez más sean las rentas bajas y las rentas medias las que soporten el peso de la tributación. No olvidemos que quienes generan consumo son las rentas medias en mayor medida y el Gobierno les quiere restar liquidez. Nosotros entendemos que si además en el año 2016 parece ser que va a haber una contracción económica, es desfavorable para el consumo que a estas rentas medias se les quite liquidez. Nosotros dejaríamos como están los tramos de 32.000 a 60.000 y podríamos valorar también la mayor progresividad de los tramos. Sobre el mínimo personal y familiar, creemos que cambiar la forma de tributación de base a cuota implica que pague más quien gana a partir de 19.450 euros. Por lo tanto, queremos que esto se mantenga tal y como está en estos momentos, porque lo que quiere el Gobierno repercutiría, como digo, a más de la mitad de los contribuyentes navarros. Y las rentas de trabajo serían las más afectadas. Además, se da una paradoja muy concreta, y es que las ayudas de emergencia social planteadas por el Gobierno, que son hasta 2,5 el salario mínimo interprofesional, o sea, hasta 22.700 euros, consideramos que están en situación de emergencia social y es a partir de 19.000 euros cuando les aumentamos la presión fiscal. Por lo tanto, aquí hay una incoherencia y una falta de criterio por parte del Gobierno. Respecto a las rentas de capital, no estamos de acuerdo con que sean los pequeños ahorradores, que son en su mayor parte trabajadores, los que salgan perdiendo y en cambio se premie a quienes viven o pueden vivir de las rentas, los que llamamos en los pueblos los rentistas, ¿no? Por ejemplo, se grava más a las rentas del trabajo y menos a las rentas de alquiler. Una persona que por rentas de trabajo tenga 32.000 euros se le grava en un 36% y, sin embargo, alguien que obtenga de alquileres, por ejemplo, 32.000 euros, paga solo un 25%. Respecto a la deducción por vivienda, nos preocupa la desigualdad de oportunidades que se genera por cualquier ciudadano de Navarra, ya que solo es para aquellos que adquieran una VPO, y hay que tener en cuenta que las VPOs en estos momentos solo se construyen mayoritariamente en Pamplona y la comarca. Por lo tanto, las personas que viven en los pueblos, como no hay VPOs, no se podrían beneficiar de esta desgravación. Pedimos que se corrija ese aspecto para que allá donde no haya VPO se puedan también mantener esta deducción con unos criterios similares. En tema de patrimonio,
Tendremos el impuesto más gravoso de toda España. Entendemos que quien más tiene debe contribuir más, pero no podemos generar una brecha enorme con el entorno ni con otras comunidades autónomas como Madrid, porque el efecto puede ser el contrario al buscado, y es que se marchen a otras comunidades. Y además nos resulta muy curioso aquello que hizo Bildu en Guipúzcoa y que se ha demostrado como algo desastroso para Guipúzcoa, que ahora el PNV lo va a quitar con fecha de efecto 31 de diciembre de 2015, es precisamente lo que ahora nos quieren poner en Navarra. Consideramos que el mínimo exento debe mantenerse armonizado, como digo, con el País Vasco, que el escudo fiscal debería quedarse tal y como se acordó en la reforma que está en vigor y, desde luego, no estamos de acuerdo en tocar la tributación de los bienes, derechos y participaciones, los activos afectos empresariales, y pedimos que sigan exentos en la base imponible tal y como está ahora. Al fin y al cabo, estamos hablando de algo que afectaría a todas las empresas y que, por lo tanto, entendemos que puede afectar al desarrollo económico y a la creación de empleo. En el impuesto de sociedades, sobre el tipo de gravamen planteamos dejar, tal y como está en estos momentos, el 25%, y ya veremos a ver qué es lo que pasa en España, porque nos preocupa que la subida de tipos pueda generar deslocalización de las empresas y que nadie quiera venir a invertir aquí. Y además sabemos que a escasos kilómetros tenemos unas comunidades que nos hacen competencia en unas condiciones mucho más favorables que las de aquí. Que haya un suelo nos parece bien, de hecho fuimos los socialistas los que lo introdujimos en la actual reforma en vigor. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Gobierno también lo haga, y nos alegra que, pues que esa posición ambigua que tenían en cuanto a la reserva especial para inversión, lo hayan aclarado y lo mantengan, porque creemos que es bueno para las empresas. Y somos partidarios de mantener la compensación de bases liquidables negativas tal y como está. ¿Por qué? Porque ahora, en la desgravación que hace hasta el 70%, antes las pequeñas empresas podían hasta el 100% y ahora solo pueden hasta el 70%, cosa que solo beneficia a las grandes empresas que antes podían al 50% y ahora pueden al 70%. Por lo tanto, mantenerla tal y como está. Y aunque el Gobierno no ha dado detalles en el tema de lucha contra el fraude fiscal, sí que nos gustaría que el Gobierno dijera algo en materia de lucha contra el fraude fiscal, que creemos que tiene que ser contundente, y pedimos que concrete recursos humanos, recursos técnicos y tecnológicos en la lucha contra el fraude fiscal que van a poner a disposición, y también en esa línea queremos combatir la competencia desleal que en estos momentos existe. Para terminar, el proyecto de reforma fiscal del Gobierno no es el proyecto que creemos que es mejor para Navarra, ni para los navarros, ni para las navarras, ni para las empresas que hay en la Comunidad Foral de Navarra. Presentaremos enmiendas para construir, para aportar y para corregir aquello que nos parece injusto y, además, que no va a ser de utilidad para crear empleo y para estimular la actividad económica y el consumo. No queremos que las rentas bajas y medias vuelvan a ser las que soporten una vez más los mayores esfuerzos fiscales. Creemos que esta reforma no hace que Navarra sea un entorno atractivo para la inversión, pero además deja a nuestras empresas en una desventaja competitiva. Y no olvidemos que las que crean empleo son las empresas y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y no olvidemos que lo normal es que empresa y patrimonio vayan de la mano. Por lo tanto, vamos a trabajar en estas líneas con la mejor voluntad, la de contribuir a la prosperidad de Navarra, y ya anuncio que si estas enmiendas no son aprobadas, nuestra posición será votar no a esta reforma fiscal. Como veis en la carpeta, os hemos introducido todos los impuestos en cuanto a la renta de las personas físicas, la parte general y la parte especial comparativa con España y con la Comunidad Autónoma Vasca. Y también hemos puesto ejemplos de lo del mínimo personal y familiar, de que esté en base a que pase en cuota cuáles son los perjudicados. Y en este tema se ve claramente que a partir de 19.450 euros todos son perjudicados. También hemos puesto en el patrimonio, cómo está en comparativa actual y con el marco del Estado y la Comunidad Autónoma Vasca en sus distintas provincias, y también en el impuesto de sociedades. Es verdad que tendríamos bastantes más cosas que daros del impuesto de sociedades, pero hemos considerado que, que con esto dábamos una información ya bastante completa. Y ahora, las preguntas que queráis hacer. Yo tengo una duda, que es una expresión que la segunda vez que lo digo, perdón por mi ignorancia, que es esto del escudo fiscal, del tema de impuesto al patrimonio, que no sé lo que es. Que pedís que se mantenga. Sí, el escudo fiscal ya está reflejado actualmente en la ley y es en el que se tiene que pagar al menos un mínimo,
pero también si tienen un máximo está copado. Y ahora, con lo que plantean, se pagaría muchísimo más que lo que está en la situación actual, porque se cambia de un 75-25 a un 65-35. Es decir, que hay como un tope para el impuesto del patrimonio. Hay un tope por abajo y por arriba. Que pedís que se mantenga. Que se mantenga tal y como está en estos momentos. Ya. Es que me llama la atención porque, claro, dices que no os parece bien que se aumente la imposición de las rentas bajas y medias, pero al mismo tiempo tampoco os parece bien que se aumente la imposición del patrimonio de las empresas. Y entonces, ¿de dónde estáis a favor o en contra de que se recaude más? Que sería Estamos a favor de que se recaude más, pero tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que estamos y que no siempre por aumentar los impuestos recaudamos más. Ya vimos el ejemplo en el año 2011 en el que se subió los tramos de IRPF y lo único que conseguimos es recaudar menos. Por lo tanto, quiero decir que tenemos que tener en cuenta lo que tenemos alrededor para que nuestras empresas no estén en desventaja competitiva ni haya una fuga de empresas, que es lo que pasó en Guipúzcoa. Modificaron el escudo fiscal y ¿qué pasó? Que hay muchas empresas que se marcharon de Guipúzcoa, de hecho algunas están aquí en estos momentos y lo que no queremos es que se vayan de aquí para estar en otro sitio. Tenemos que armonizar. O sea, que estaríais con la tesis de UPN que dice que imponiendo menos fiscalmente se recauda más. No exactamente. Lo que estamos diciendo es que tenemos que estar en el contexto en el que estamos, que nuestras empresas no pueden estar en una desventaja competitiva. Eso es lo que estamos planteando. Lo que nosotros sí que estamos de acuerdo es que haya un mínimo. El mínimo que plantean para sociedades, en ese sí que estamos de acuerdo. ¿Más? No se sabe cuántas enmiendas van a presentar y si su sentido de voto va a estar condicionado a que se apruebe. Ya he dicho que si no se aprueban. Algunas... Hombre, yo creo que las de calado entiendo que se tienen que aprobar. Ahí no estamos de acuerdo en el tema. A nosotros nos parece muy grave el tema del mínimo personal y familiar, porque, como digo, va a agravar a las rentas también, sobre todo a las más bajas. Y el tema de patrimonio en sociedades, quiero decir, en los mínimos, o sea, ya lo diré. Espera, los bienes afectos empresariales, que en estos momentos se les propone que paguen el 20%, nosotros lo dejaríamos como está, porque eso va a suponer para las pequeñas empresas, para las medianas empresas y para las grandes empresas algo muy gravoso. Por lo tanto, yo creo que o mayoritariamente son aprobadas nuestras enmiendas o nuestra posición será que no. El Gobierno calculó que su reforma fiscal supondría unos 127 millones de euros en 2 años de incremento de recaudación. ¿Vuestras propuestas en qué cifras se traducirían? Bueno, yo creo que hay un error de concepto y es que una reforma fiscal no hay que verla como algo estático. Dijeron que con la reforma que planteábamos desde el Partido Socialista se iba a recaudar menos y le niego la mayor a la señora Barcos, que dijo ayer que se recaudaba menos. Nota de prensa del propio Gobierno diciendo que la recaudación aumentó en el tercer trimestre un 1,52%. Quiero decir que no tenemos que ver la reforma como algo estático, porque tú cuando subes los impuestos la gente tiene menos para consumir y por lo tanto recaudas menos. Por lo tanto, quiero decir que la visión estática creo que es una visión equivocada de la reforma fiscal. Sobre las enmiendas a la totalidad que han anunciado UPN y PP, el PSN que votará... Nosotros vamos a plantear enmiendas parciales. ¿Se votarán las enmiendas a la totalidad? Pues no hemos decidido la posición, pero desde luego, si nosotros presentamos enmiendas parciales, no sería muy lógico que votáramos a favor de una enmienda a la totalidad. ¿Algo más? Pues muchas gracias.